Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sabrina Schiavino, soy médica de planta de la Unidad 10 y hoy vamos a presentar el caso de un paciente que se nos ocurrió ponerle el caso Matrioshka porque van a ir viendo que a lo largo de su evolución fuimos develando muchos aspectos de él y bueno, espero que les interese y que puedan aprender mucho de sus especialistas. ¿Y esto? Ahí va. Bueno, nuestro paciente es un chico de 14 años de edad que niega antecedentes previos, que inicia el 5 de julio con vómitos, dificultad en la marcha y un cierto temblor. Progresa este cuadro clínico, había consultado en un centro periférico, pero el 11 de julio suma un síndrome febril, por lo cual decide consultar a guardia en otra institución y se interna para estudio y tratamiento. ¿Qué les interesaría saber de este paciente? ¿Qué le preguntarían? Todo vamos a tener que preguntar, ¿no? Claro. Pusieron el micrófono, ¿no? Sí, un poco todo. Tiempo de evolución, Muy bien. características y curva de la fiebre, si hay otros síntomas asociados, antecedentes familiares y personales de infecciones previas y familiares de infecciones asociadas. Perfecto. Bueno, con respecto al tiempo de evolución, mucho no sabemos. Al parecer, empieza con este cuadro que impresiona como de compromiso neurológico el 5 y suma fiebre el 11. Antecedentes familiares, vamos a ver que él es traído por una tía que es conviviente. En realidad vive en el mismo terreno, él vive con su padre. Él vive en una situación compleja, ¿sí? O sea, vive en un terreno con su papá, pero al mismo tiempo realiza labores de reciclado urbano, o sea, hace trabajo de cartonero y, digamos, está en una situación bastante vulnerable. Con respecto a tus antecedentes previos, la realidad es que solo sabemos que es un nacido a término, de peso adecuado, que no tuvo mayores intercurrencias a lo largo de su vida, pero que tampoco tiene controles de salud y que no está escolarizado. Respecto a la madre, la mamá tiene algo de contacto con él, pero vive en otra casa porque fue la decisión, digamos, cuando se separan los padres, el que quede con el papá y la madre vive en otro hogar. ¿Algo más? ¿Qué más quisieran saber? ¿Cómo son los vómitos? No sabemos. Nos refiere que en algún momento vomitó y no tenemos mucho más, por lo visto no biliosos. ¿Qué más por allá? ¿Y los temblores cómo son? Es un temblor fino de intención. ¿Y la dificultad en la marcha? O sea, sí. Es un aumento, bueno, eso cuando vamos a revisarlo, nos encontramos con un paciente que está en regular estado general, que si bien, digamos, sus percentilos van a ver que están dentro de límites normales, se luce adelgazado, ¿sí? Y que dentro del examen neurológico, ahora les cuento todo el resto, tenía pupilas isocóricas y reactivas, temblor fino de intención y aumento de la base de sustentación. Estaba un poco disártrico, parecía como con un pensamiento lento, con una bradipsiquia, y con el resto del examen físico le encontramos máculas hipopigmentadas a predominio de miembros inferiores y algunos en miembros superiores, buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire y algunas sibilancias aisladas y digamos, con respecto a la evaluación cardiológica, impresión normal. ¿Algo más quisieran saber? No, estaban incompletas. Si los síntomas neurológicos fueron empeorando a lo largo de los días. Se mantenían estables. Muy bien, bueno. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina y ustedes me van a decir qué piensan de este paciente, qué se les ocurre como diagnóstico. Todos saben cómo es el procedimiento, ¿no? Sacan el celu, escanean el QR y votan. Ah, ay, sí, 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 veo todos los y sacan el celu.
Hola, hola. ¿Podemos volver al QR? Bueno, muy bien. ¿Ya votaron? Ahí está. Bueno, muy bien. Eligieron todas. Es un poco lo que pensaron en la otra institución y lo que nosotros también pensamos, digamos, viendo retrospectivamente al paciente. Ahí va, ahí va. Ahí está. Perfecto. Dentro de lo sindrómico, digamos, consideran un foco en sistema nervioso central de causa, digamos, desconocida, por lo cual iniciaron estudios y le pidieron una tomografía en sistema nervioso central, que fue informada como dentro de límites normales. Le pidieron un laboratorio, que pueden ver que tenía 6.310 blancos, que le daba un total de 4.702 neutrófilos y 880 linfos. Una hemoglobina de 9,9, plaquetas 171.000 y una química dentro de límites normales, que en esta no tenemos proteína C reactiva. Le pidieron una orina que fue normal y le hicieron una punción lumbar, cuyo citoquímico también era normal. Como bien dijeron por ahí, ante la posibilidad de digamos, de una intoxicación, le pidieron un toxicológico en orina y ese también no arrojó ningún resultado. Le pidieron hemocultivos, cultivaron líquido cefalorraquídeo y lo medicaron con ceftriaxona. También le pidieron una PCR de secreciones nasofaringeas que fue negativa y le hicieron un film array en el SR que fue negativo. Como este paciente, digamos, tenía este cuadro neurológico y no tenía una causa clara, se solicita su derivación al día siguiente y se deriva a nuestra institución. En el hospital, con cultivos negativos, suspendió ceftriaxona a las 48 horas. Se amplió el estudio de imágenes del sistema nervioso central, solo encontrándose algunas lesiones aisladas puntiformes inespecíficas que no tuvieron mayor repercusión. Y lo que sucede es que en realidad este paciente resuelve espontáneamente la clínica neurológica. La causa la desconocemos. Pensamos que pudo haber sido algún déficit vitamínico, alguna intoxicación no censada en el toxicológico. La verdad es que no lo sabemos, pero el paciente persistía febril. Con la persistencia febril se le pide una radiografía de tórax, que es la siguiente. En realidad no tiene ningún hallazgo muy claro. Si la miran con mucho cariño, quizás acá algunas lesiones que podrían corresponder a calcificaciones, pero buscando, digamos, mucho, pero ante la situación de el único hallazgo, un cuadro febril, la vulnerabilidad social y con esta placa y el síndrome broncoobstructivo, ¿ustedes qué sospecharían? ¿O qué diagnóstico diferencial por lo pronto siempre tenemos que tener presente? Nada. Vamos, vamos votando todos. Sí, es muy sesgado, ¿eh? Pero bueno, está Isabel acá enfrente, vamos. Ahí está, me gusta, me gusta. Vamos, muy bien. Bueno, muy bien. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Escocia. Bueno, no estoy de acuerdo con lo que votaron, para nada, porque puede tranquilamente ser una neumonía que no estamos viendo en la placa, que esté retrocardíaca, puede ser una crisis asmática, puede ser cualquier cosa. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que ver cuando pensamos en tuberculosis? Voy a tener un problema porque tengo que pasar muchas cosas. ¿A dónde hay que apuntar, sabes? ¿Para allá?
Clínica. ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis? En un paciente adolescente uno espera una clínica tipo adulto, fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno, tos crónica. Tos crónica hablamos de tos de más de 15 días de evolución. De este chico no sabemos cuánto tiempo de tos tenía. Fiebre, cuando hablamos de fiebre en tuberculosis, también hablamos de un síndrome febril persistente. Y este chico tiene una fiebre aguda. O sea que la pérdida de peso. Luce adelgazado, pero no tenemos pesos previos. O sea que la clínica mucho no nos ayuda. Esto es. Con respecto a las imágenes, hasta que aparezca, tenemos algunas imágenes características. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Imágenes características. Tenemos, por ejemplo, adenopatías. Esta adenopatía en el hilo izquierdo, obviamente todo el mundo la reconoce, pero a veces las adenopatías no son tan fáciles de observar. Y, por ejemplo, podemos tener en tomografía adenopatías, por ejemplo, la retrocava pretraquial o la intertraqueobrónquica. Otras imágenes compatibles, cavidades. Si vemos aquí en el vértice, tenemos cavidades. ¿Sí? Tenemos un infiltrado alveolar con algunas cavidades y tenemos aquí, por ejemplo, en esta compromiso bilateral en los dos lóbulos superiores. Esas son imágenes típicas de tuberculosis tipo adulto. Si a estas imágenes les hacemos una tomografía, vamos a ver las cavidades características, que son cavidades por lo general bien redondeadas, con una pared muy importante y con imagen alveolar periférica. Y a veces podemos ver lo que se ve más arriba, que es la diseminación broncógena. Pero si seguimos viendo el otro lado de esta tomografía, vamos a ver unos puntos del otro lado que son nódulos. Nódulos también son imágenes características de TB. O podemos ver, por ejemplo, un árbol en brote. Aquí estamos viendo una imagen alveolar bien característica en donde se ven los brotes y se ve el tronco del árbol, imagen típica de árbol en brote. Que si vemos hacia arriba, también la podemos ver aquí, que es una diseminación broncógena desde el vértice derecho a través de los bronquios, paseó el bacilo y fue a infectar el otro lado. Y por último, otra imagen característica es el patrón miliar. ¿De esto qué tiene nuestro paciente? Por ahora nada, ¿sí? O sea, estoy en desacuerdo con ustedes. Sí pasa en los inmunosuprimidos, el paciente no parece serlo, que pueden tener imágenes distintas, imágenes no características. ¿Qué otros datos vamos a buscar? PPD. ¿Nos sirve la PPD? Quien ha escuchado mis clases sabe que sí, que nosotros armamos como una especie de engranaje en donde ponemos varias cosas y pesamos varias cosas, y entre esas la PPD es importante. Si la PPD es positiva, me dice que ha estado en contacto con alguien con tuberculosis y que estos síntomas que tienen pueden ser por la enfermedad de tuberculosis, o sea que se la vamos a pedir. Laboratorio. Sabemos que el laboratorio es totalmente inespecífico, pero hay cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, glóbulos blancos normales en un chico con 5 o 7 días de fiebre. Una anemia 9,9. Es cierto que este chico es un chico que se alimentaba mal, pero llama la atención 9,9. Y una PCR elevada, o sea que una infección en alguna parte probablemente tenga. ¿Y qué pasó con el control de contactos? Tenemos que hacer un control de contactos porque si encontramos un foco bacilífero cerca de él, es otro dato más como la PPD que nos ayuda a pensar de que este paciente está enfermo de tuberculosis, a pesar de que la placa no lo parece. ¿Qué pasó con la madre? ¿Qué pasó con el padre? Los familiares del mismo terreno, la tía que lo trajo, todos los amigos de la calle, por ahí tuvo algún contacto. Entonces, ¿por qué puede ser tuberculosis? Porque vive mucho tiempo en la calle, porque tiene tos, es un sintomático respiratorio, no sabemos desde cuándo, sintomático respiratorio, esto es de más de 15 días de evolución, pero tiene tos, tiene un síndrome febril, tiene un foco respiratorio y tiene anemia y PCR elevada. Esos son los datos a favor de que sea una tuberculosis. ¿Y cuáles son los datos en contra? No hay un foco conocido, por lo menos hasta el momento. Se le hizo la PPD, tiene una PPD 0. No sabemos desde cuándo tose, no tiene imágenes características y tiene un laboratorio inespecífico. Ahí les preguntaría de nuevo, ¿piensan en tuberculosis? ¿Qué nos falta? Dentro de los pilares que necesitamos para hacer el diagnóstico de tuberculosis, la muestra respiratoria. Sabemos que el esputo es siempre la mejor muestra. En pediatría siempre se piden 3 esputos. Niños mayores de 6 años la tienen que hacer. Este chico tiene 14, así que puede juntarla. Si los chicos son menores o de repente este nene por el problema neurológico, si los síntomas siguieran,
no pudiera juntar un esputo, podemos hacer un contenido gástrico, un esputo inducido. Hacemos lavado bronquialveolar en los inmunosuprimidos porque podemos tener otros diagnósticos diferenciales y recordemos que se puede hacer en materia fecal GeneSpert, que ya lo tenemos disponible, aún no para materia fecal porque la técnica es más compleja, pero nos determinaría un GeneSpert en materia fecal positivo que el paciente tiene patología respiratoria. ¿Qué hace el laboratorio? Hace un examen directo, tenemos un Ciel-Nielsen o un auramina-rodamina, aquí hacemos las dos cosas. Hace cultivo en métodos sólidos, cultivo en método líquido, el BACTEC 960, y los métodos moleculares que hasta la semana pasada contábamos con la posibilidad de hacer BDMAX, que le enviábamos a otro hospital. El BDMAX es un método molecular que en 24 horas tenemos el resultado y nos indica presencia o ausencia de complejo Mycobacterium tuberculosis y la sensibilidad a isoniazida y rifampicina. Desde esta semana tenemos en el hospital GeneSpert que también nos detecta complejo Mycobacterium tuberculosis, en 2 horas podemos tener el resultado y nos detecta sensibilidad a rifampicina, sensibilidad o resistencia a rifampicina única. Entonces, sospechamos tuberculosis, PPD 0, le pedimos los esputos directo positivo. Tenían razón, era tuberculosis. BDMAX positivo, detectable, sensible a isoniazida y rifampicina. Obviamente el paciente había tenido síntomas neurológicos, así que teníamos que saber si también era compromiso neurológico, ya teníamos un citoquímico normal, pero tanto el cultivo como el BDMAX dieron negativo. Y empezó tratamiento antifímico. Obviamente, como la radiografía no mostraba nada, le pedimos una tomografía. Y en la tomografía mostraba una imagen de condensación izquierda. Bueno, muy bien. Y ahora tenemos a nuestro paciente, que ya empezamos a hablar en el... ¿Me escuchan? Ahí está. Ahora tenemos a nuestro paciente que ya tiene un diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Y que empezó su tratamiento. Asociado al diagnóstico de tuberculosis, en primera instancia, ¿qué estudios solicitamos siempre? ¿O qué consultas solicitamos siempre? A ver, voten, vamos. Yo creo que el spoiler es ver quién está sentado en primera fila. Es como que ustedes miran y ya, si tienen dudas, ahí pueden aprovechar. Ahí está. Muy bien. Así que se pare, le pedimos a la doctora Torrado porque le pedimos serología para VIH y fue positiva. Bueno, lo primero que quería comentarles es que en la bibliografía, menores de 15 años, más... ¿Ahí se escucha? Bien. La bibliografía y el último boletín epidemiológico, seguimos sosteniendo que menores de 15 años, ¿sí?, la transmisión es vertical fundamentalmente. Entonces, lo que nos demuestra este paciente, lo que nos enseña este paciente, es cambiar un poco, debemos cambiar la mirada en el adolescente, ¿sí? El adolescente inicia relaciones sexuales muy temprano, ¿sí? A los 14 años hay estudios que lo certifican. Por consiguiente, ya no podemos pensar solo en enfermedades de transmisión sexual con causa vertical. Esto lo demostró, ya que, por supuesto, en cualquier niño o adolescente hay que estudiar a los padres, ¿sí? Con este dato que tenemos. ¿Y qué pasó? Madre y padre son negativos, ¿sí? Entonces la transmisión no es vertical y confirmamos el cambio de pensamiento de la transmisión horizontal. Decimos que es incierta
porque verdaderamente no se encontró nada. El paciente cuando ingresa tiene un Turner 2, ¿sí? Está desde que se internó trabajando salud mental con él para ver si surgió algún episodio de abuso sexual. Aún no surgió ni por el niño, ¿sí? Ni los familiares, pero bueno, es un paciente realmente que él no tiene una familia constituida, está todo el tiempo en la calle, ¿sí? Con chicos mayores que consumían, ¿sí? Que tenían conductas delictivas. El chico levantaba la basura, él refiere que se ha cortado con vidrios, pero bueno, no pudimos aún decir cómo fue. No tenía en el ingreso lesiones que marcaran desde el punto de vista clínico algún abuso sexual, así que por ahí vamos. Y él aún niega tener algún contacto, ¿sí? ¿Qué querés? ¿Querés, por favor? No, la primera pregunta para vos, por eso quédate ahí, era frente a un ELISA positivo. Yo recibo un resultado de ELISA positivo, ¿qué hago? Finjo demencia, lo guardo, le digo al paciente que vaya a buscar el laboratorio solo, le aviso rápido porque es urgente resolver la situación, me desespero, o agarro el teléfono y llamo al infectólogo amigo, repito la muestra, solicito seriología a los padres. Entonces lo primero que queríamos que nos contaras era qué hacemos en la cosa práctica cuando recibimos un ELISA positivo o cuando entramos al laboratorio y nos viene una muestra. Siempre cuando tenemos un ELISA positivo, los últimos estudios con respecto al ELISA son de cuarta y quinta generación. El ELISA actualmente no solamente dos anticuerpos, sino también encuentra antígeno. O sea que la sensibilidad del método de un ELISA es altísima. Estamos hablando del 96-98%. Entonces, lo más probable sigue siendo el screening internacional, el ELISA, y más con los nuevos métodos de cuarta y quinta generación. Igualmente, aunque tenga esta sensibilidad, existen posibilidades de tener alguna reacción cruzada, por ejemplo, que tenga también sífilis, que es una de las causas que puede dar un falso positivo o contaminación de mesada o contaminación. Entonces, para clasificar un paciente HIV positivo se requieren dos muestras, ¿sí? En diferentes momentos, no con la misma muestra de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, repetir primeramente. No nos olvidemos nunca de que para hacer el ELISA en Argentina se requiere consentimiento informado. Entonces, antes que entre la muestra, tienen que tener el consentimiento informado. Ha sucedido que no se ha solicitado la firma del consentimiento informado, da positivo, ¿y qué hacemos? Tenemos que sacar sangre y tenemos que explicarle por qué. Hay un estudio que salió dudoso. Entonces, primeramente, el HIV es de notificación obligatoria. Para el HIV hay que hacer consentimiento informado, ¿sí? Sabemos que por edad, en la ciudad de Buenos Aires hay un decreto que cualquier adolescente, ¿sí? No dice edad precisa, que tenga conciencia de lo que está solicitando y que pueda entender el resultado, puede firmar su propio consentimiento. De lo contrario, tienen que firmar los padres. ¿Está claro? Bueno, entonces repetimos la muestra, ¿sí? La segunda muestra de este paciente volvió a dar positivo. Y con todo lo que está escrito, que siempre pensamos que uno de 14 años puede ser de transmisión vertical, que son aquellos pacientes progresores lentos, ¿sí? O progresores elite, que no tienen clínica en la primera etapa de la vida y aparecen sus primeros síntomas a la adolescencia. He tenido pacientes con una neumonía, con derrame de mala evolución y que durante toda su vida no tuvo ninguna enfermedad. El paciente puntualmente habla que tuvo una infección crónica. Es un paciente de baja talla, chiquito, o sea, la curva pondoestatural no es la adecuada para un paciente. Entonces, tenemos que pensar una infección crónica en aquellos pacientes que pueden tener falta de crecimiento y desarrollo. Bueno, ¿eh?
¿Querés que te haga la introducción? Sí. Como les dijo Lía, la serología de los padres fue negativa y se desconoce hasta el momento la vía de transmisión. Nosotros ahí le pedimos una carga viral, un dosaje de inmunoglobulinas, unas poblaciones linfocitarias. El paciente tenía un recuento absoluto de CD4 muy bajito, de 11 células. Tenía un dosaje de inmunoglobulinas con un aumento de la IgG y un aumento de la IgA. Entonces tenemos un paciente con VIH, con CD4 muy bajos, lo que lo pone en riesgo de infecciones oportunistas y cursando una tuberculosis. En este momento tenemos que decidir, perdón, la carga viral a este momento no la teníamos, pero suponíamos que iba a ser alta y finalmente cuando nos la informaron era por arriba de 1 millón, tenía 1.200.000 copias. Entonces tenemos que decidir qué hacemos con el tratamiento antirretroviral. Y acá un poco el objetivo que tenemos es colocarle un tratamiento potente para reducir rápidamente la carga viral, que tenga un bajo riesgo de aparición de resistencia, porque con una carga viral tan alta, algunos fármacos tienen más riesgo de que se produzca resistencia intratratamiento. Tiene que ser un tratamiento aceptado por el paciente y hay que tener en cuenta las interacciones con otras drogas. Son un montón de cosas para pensar, sobre todo en el contexto del inicio del tratamiento para tuberculosis. Entonces la pregunta es si esto es posible, si podemos hacer un tratamiento antirretroviral en un paciente que está iniciando con tuberculostáticos, si existen hoy presentaciones efectivas, cómodas, con pocos efectos adversos para nuestra población, y cuál sería el momento para iniciar la terapia y qué riesgos y qué beneficios tenemos que tener en cuenta para el inicio temprano de la terapia. Bueno, primera medida para organizarnos en la cabeza, nosotros tenemos para el HIV una clasificación del CDC, que es una clasificación clínica y una clasificación inmunológica, ¿sí? Está escrito en todos lados, pero para que ustedes se ubiquen, si leen, este paciente está catalogado como un paciente HIV positivo con CD4 menor de 15% y enfermedad oportunista. Entonces, con esto de clínica sería un C, ¿sí? O sea, N no tiene síntomas, A leve, B moderado, C enfermedades oportunistas o graves o a repetición, y entonces clasificaríamos a este paciente la peor opción, ¿no? Que es el C3. Con respecto a qué pensamos en el tratamiento, cuando te llama y dice que lo tenemos que medicar, es urgente medicar. Los antirretrovirales no son urgentes, no es una urgencia infectológica. Hay que pensar, hay que ponerse frente al paciente y ver todas las posibilidades, porque si iniciamos terapia en forma rápida, podemos tener mucho más complicaciones que esperando un poco tratar de resolver las enfermedades oportunistas. Hay una entidad que se ve con bastante frecuencia en estos pacientes, y más en él con los factores de riesgo para tenerla, que es el SIRI, ¿sí? O sea, síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, con TBC se produce. Entonces, los pacientes coinfectados con VIH y tuberculosis corren el riesgo de desarrollo tras el inicio de la terapia antirretroviral de desarrollarlo. Puede ser grave y puede llevar a la muerte. Entonces, vuelvo a repetir, los antirretrovirales no son urgencia. El paciente puede morir por la enfermedad oportunista y no por el HIV. O sea que hay que enfocarse a resolver esta enfermedad oportunista primero, ¿sí? Y darle un tiempo para poder ponerle los antirretrovirales, ¿sí? Eso crea muchas dudas en el hospital cuando no lo ponemos inmediatamente. Este es el motivo. Esta entidad se informó por primera vez en 1992, donde los pacientes coinfectados con HIV desarrollaban enfermedad complejo de Mycobacterium y tenían linfadenopatía, fiebre alta, después del comienzo de la monoterapia con sidobudina. Fíjense desde cuándo está descrito que solo teníamos sidobudina como medicación antirretroviral. Posteriormente se documentó que el IRIS estaba asociado
no solamente con la tuberculosis, sino con otros patógenos oportunistas, por el citomegalovirus, por la hepatitis, por criptococo, y también por enfermedades oncológicas como sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, y también por enfermedades autoinmunes. Entonces, TBC y HIV, ¿sí? Con esta infección hay un grave deterioro inmunológico y se exacerba la progresión de la enfermedad. El Mycobacterium tuberculosis lo que hace es estimular a los macrófagos y estos a su vez, que están el virus del HIV, aumenta su replicación, ¿sí? O sea que estimula la propia enfermedad tuberculosis a la progresión y exacerbación de su HIV, ¿sí? Y por supuesto que cualquier coinfección en inmunosuprimidos sabemos que aumenta la mortalidad con menor tasa de supervivencia, ¿sí? Esto no es diferente con las coinfecciones con otras bacterias y virus. Entonces, fíjense que las personas con HIV tienen entre 26 y 31 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis que las personas que no tienen HIV, ¿sí? Por eso, con buen criterio, cuando se hizo el diagnóstico de este paciente, inmediatamente al tener tuberculosis se solicita el HIV. Hoy por hoy deberíamos tener los ojos abiertos y realizar un HIV en todo paciente que tiene tuberculosis, por la alta incidencia y el aumento constante. Bueno, no voy a aburrirlos mucho con esto, pero quiero que sepan que el iris se habla bastante ante un paciente HIV, pero bueno, hay dos tipos, uno es la paradójica y la otra es la desenmascaradora. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay una diferencia temporal en la presentación y en la clínica. A ver, sí, la relación temporal, fíjense, la TBC fue diagnosticada antes, ¿sí? Que le iniciamos tratamiento antirretroviral. Y con evolución inicial favorable, ¿sí? O sea, este paciente tenía tuberculosis, se medicó con antifímicos, mejoró, y con la introducción del tratamiento antirretroviral y hace esta respuesta inflamatoria, hace que se exacerbe algo que estaba tranquilo, con buena evolución, ¿sí? Entonces, es la reaparición o empeoramiento de TBC en pacientes ya tratados, ¿sí? Tras el inicio de tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es la clínica? Pueden aparecer adenopatías, con abscesos, serositis, empeoramiento radiográfico, ¿sí? Fiebre recurrente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es una respuesta inmune exagerada contra antígenos de Mycobacterium tuberculosis residual, ¿sí? Porque el paciente lo que hace es una hiperrespuesta. Al colocar el tratamiento antirretroviral, lo que hace es bajar la carga viral y consiguiente aumentar los CD4, que tiene mayor capacidad, ¿sí?, de responder a cualquier enfermedad oportunista. Ese sería el mecanismo, una hiperrespuesta. Y los criterios de exclusión para pensar que no es una CIRIS es que tenga una TBC resistente, otras infecciones oportunistas, una mala adherencia al tratamiento, ¿sí?, y la resistencia a antimicrobianos. Bueno, lo importante acá es que si no es grave, ¿sí?, se debe mantener ambos tratamientos. No hay que suspender ninguno. Y en los casos muy graves está indicado la administración de prednisona, 1.5 miligramos kilo, durante las primeras 2 semanas y después bajar a 0,75. Solamente está indicado en el CIRIS grave, aquel que tiene policerositis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, ¿sí? Y en aquellos pacientes que hacen estas reacciones graves serían los que podríamos pensar suspender antirretrovirales. Pero en esta situación, no antes, ¿sí? La otra, la desenmascaradora,
No tenemos diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Iniciamos terapia antirretroviral como cualquier otro paciente. Cuando el paciente no tiene enfermedades oportunistas, es diferente. Paciente diagnosticado, paciente medicado. Bien. En este caso se hizo el diagnóstico, comenzó con la medicación de alta, tratamiento de alta eficacia. Entonces, y aparece la tuberculosis posterior, ¿sí? O sea, era una enfermedad que estaba latente, ¿sí? Al poner los antirretrovirales y aumentar tanto las células CD4, ¿sí? Porque todo es una respuesta celular, ¿sí? Y también aumentan los macrófagos. Por consiguiente, ahí comienza la manifestación clínica de tuberculosis que no la habíamos encontrado, no tenía ningún signo ni síntoma, pero con el inicio de la terapia comienzan los síntomas respiratorios. En este caso, el paciente tiene una presentación inflamatoria aguda, tiene fiebre, compromiso respiratorio, adenopatía, ¿sí? Y nuevas lesiones. Entonces, esto marca que es una respuesta inmune que revela que la TBC estaba latente o estaba subclínica. Bueno, los criterios de exclusión son los mismos, ¿sí? Siempre hay que descartar cualquier otra enfermedad oportunista o falla del tratamiento, porque el diagnóstico en sí de CIRIS es clínico, de laboratorio, pero es inespecífico. Es ver clínicamente qué tiene el paciente, correlacionar todo lo que es la enfermedad oportunista y su tratamiento antirretroviral. Entonces, es muy importante descartar todas otras causas, ¿sí? Y lo mismo, hay que mantener el tratamiento antirretroviral y iniciar tratamiento antituberculoso adecuado. Eso es las guías. Pero ahora se vieron que hay factores de riesgo, ¿sí? Para desarrollar el CIRIS. Hay factores inmunológicos, o sea, yo frente al paciente con un CD4 muy bajo, como en este paciente, por ejemplo, que tenía 11 totales, ¿sí? Y lo medicás con tratamiento antirretroviral y sube rápidamente el CD4, este paciente después de 5 semanas se le volvió a repetir el CD4 y de tener 1%, 11 absolutos, pasó a 7%, 112. Se dice que hay un aumento y una buena respuesta cuando los CD4 después del tratamiento antirretroviral aumentan el 25%. En él aumentaron el 100%. Era un paciente virgen de tratamiento, ¿sí? Entonces responden rápidamente aumentando el CD4 y bajando la carga viral, ¿sí? Esto está demostrado después de las 4 semanas de inicio de terapia. Esta respuesta inmune que tuvo el paciente con el tratamiento antirretroviral es un factor de riesgo justamente para desarrollar el CIRIS, ¿sí? Entonces, y después hay temporales, ¿sí? Hay un intervalo corto entre el inicio del tratamiento para la tuberculosis y el tratamiento con antirretrovirales. Se vio que aquellos pacientes que tienen CD4 bajo, ¿sí? Desarrollan el CIRI si se los medica rápidamente. Entonces, con estos estudios, este es un estudio, los datos son de un metaanálisis de 50 centros y pudieron ver que aquellos pacientes con CD4 bajo, ¿sí? Tenían una disminución clara, ¿sí? Cuando tenían CD4 altos, tenían una posibilidad de CIRI baja del 12-14%, ¿sí? Y cuando vieron que aumentaba el CD4, ¿sí? La incidencia justamente era mayor. Entonces, a partir de estos estudios, lo que nos avala es, primero, iniciar la terapia de la enfermedad oportunista. 2 semanas, 3 semanas. Hay estudios que hablan de hasta 8 semanas, dependiendo de las características de su enfermedad, la diseminación de su enfermedad, ¿sí? Si tiene compromiso el sistema nervioso central y tiene una meningitis tuberculosa. Entonces, el tiempo para colocar el tratamiento antirretroviral va a depender de todas estas variables. Y bueno, acá lo que les dije, debe ser meningitis. Ustedes
Y ahora no sé. Espera. Ahí está. Apa. Bueno, fíjense la incidencia, ¿no? del CIRIS. En este estudio, este metaanálisis que les conté, un paciente que tiene HIV, ¿sí? más tuberculosis, tiene una incidencia del 18% de hacer CIRIS, ¿está bien? O sea, tuberculosis, HIV. Pero aquel paciente que tiene compromiso meningio, ¿sí? Fíjense, iris más TBC meningia, dice ahí abajo, la incidencia es mucho mayor, casi el 50% puede desarrollar un CIRIS. Por eso les decía que depende si tiene compromiso o no del sistema neurocentral, cuánto tiempo debemos postergar el inicio de terapia antirretroviral. Y fíjese la mortalidad, ¿sí? La mayor mortalidad que se vio con CIRIS es con el oportunista con citomegalovirus. Tiene una mortalidad casi del 42%. Le sigue la meningitis criptocóxica, ¿sí? La tuberculosis de por sí localizada tiene una mortalidad baja del 2%, pero la diseminada, cuando tiene compromiso de sistema nervioso central, la mortalidad puede llegar a 33%. No tenemos un diagnóstico certero, decir, le hago este estudio y le diagnostico CIRIS. No, generalmente es obvia los antecedentes, el tiempo de evolución de enfermedad, la clínica y el laboratorio, que es totalmente inespecífico. Por eso es una enfermedad que hay que tener mucha experiencia, es sostén del infectólogo puramente, porque es el que tiene el ojo clínico adiestrado para ver pacientes HIV, ver las oportunistas, así que la clínica y el laboratorio es bastante inespecífico. Bueno, las alteraciones del laboratorio común podemos tener recuento del linfocito CD4, lo que les conté, que tiene que haber un aumento, la carga viral que también disminuye, quiere decir que el tratamiento es efectivo, inespecífico, elevación de la PCR, y esto de estimular a los macrófagos, ¿sí? Genera una lluvia de citoquinas proinflamatorias que podemos estudiarlas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, y que hay un desequilibrio entre las antiinflamatorias, la 10, así que bueno, eso es un estudio que es lo que se ve, ¿no? El hemograma nada, leucocitosis, linfocitosis, sí, todos signos de inflamatorios, ¿eh? Aunque no son pruebas de laboratorio clásicas, también podemos mostrar reactivación de enfermedad con una tomografía. Estaba mejorada la tuberculosis, volvemos a repetir estudios y está empeorada. Pero todo un conjunto de cosas podemos hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Bueno, la otra pregunta era si tenemos medicación. Sí, por suerte sí, tenemos y muchas. Hay drogas de última generación que no tienen interacciones medicamentosas, porque bueno, la droga más problemática para medicar tuberculosis y HIV es la rifampicina, ¿sí? El mecanismo de acción de la rifampicina es que es un inductor potente del citocromo P 3A4, ¿sí? Entonces, ese es un inductor potente, la rifampicina, o sea, la rifampicina ocupa, lo entretiene, y entonces disminuye los niveles de muchos antirretrovirales. Entonces, las interacciones relevantes es que todos los medicamentos inhibidores de la proteasa utilizan la misma vía de metabolismo. Por consiguiente, los inhibidores de proteasa, el lopenavir, el ritonavir, no importa, se contraindica, ¿sí? la administración de estos medicamentos. Bueno, también la nevirapina y efavirenz, que disminuyen los niveles de rifampicina. Puede usarse el efavirenz, pero también puede usarse nevirapina. Entonces, los que sí no tenemos ningún problema son los inhibidores no glucídicos clásicos. No tenemos problemas con el AZT, que igual hay que controlar, porque bueno, produce alteración de médula ósea, con anemia, leucopenia, pero son todos controles de laboratorio. El dolutegravir, con la rifampicina disminuye
disminuye la capacidad de inhibir la replicación. Entonces, el dolutegravir, que es una droga que es inhibidor de la integrasa, son las nuevas generaciones, tanto el dolutegravir como el raltegravir. Nosotros, el esquema que utilizamos generalmente, ¿sí? Utilizamos el dolutegravir como medicación de inicio, ¿sí? Por fácil administración, por no interacción medicamentosa. Lo único que cuando reciben dolutegravir tenemos que darle doble dosis, ¿sí? La dosis es 50 miligramos por día y con respecto a la rifampicina tenemos que ponerle 50 miligramos más a la noche. Son 100 miligramos la dosis total. Pero bueno, toda esta medicación, que suena un montón, se lo simplifico porque hoy por hoy está la medicación disponible, tanto en forma gratuita en el Gobierno Nacional para las Enfermedades Infectocontagiosas como el HIV, tenemos la medicación que está integrada en una sola pastilla, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que tomar un solo medicamento, ¿sí? El esquema que iniciamos es dolutegravir, tenofovir, emtricitabina, una pastilla por día y el dolutegravir a la noche. Y bueno, siempre hay que controlar también otras acciones que no son contraindicación absoluta, pero bueno, el laboratorio de toxicidad por drogas, hay que hacer hepatograma, hay que hacer hemograma para no encontrarnos con eventos adversos, ¿sí? Bueno, entonces, eso es con respecto a la rifampicina, que es la más complicada. Clindamycina con la piracidamida y el etambutol, hay pocas interacciones con los antirretrovirales y es lo que les comentaba de chequear función hepática y hemograma y médula ósea. Bueno, ya terminé. Esto lo paso porque es lo mismo. Lo de la rifampicina ya lo dije. Bueno, esto es lo último. Intervenciones para abordar las endemias. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar esto? Fundamental. Pruebas rutinarias de VIH en pacientes con tuberculosis, lo que dije al principio. Es fundamental la mayor cobertura de terapias, tanto con TMS para neumocitis y girovesis. Hay que hacer un diagnóstico temprano de HIV, inicio de terapia antirretroviral y bueno, que sea accesible la terapia, ¿no? Y que estén disponibles los medicamentos. Bueno, muy bien. Volviendo a nuestro paciente, entonces nos encontramos con un paciente con todas estas aristas, con polifarmacia, con riesgo de infecciones oportunistas, con una tuberculosis activa, con una adherencia que al principio fue irregular, por lo cual se nos abrieron un montón de opciones, ¿sí? de que tengan muchas complicaciones y desde ya que les queremos mostrar con este Ateneo que lo que necesitamos para este tipo de pacientes es un abordaje interdisciplinario. Durante la evolución persistió febril hasta el 22 de agosto. Fuimos pensando en todas estas opciones que se nos barajaban para su síndrome febril, que tuviese una infección bacteriana o fúngica, una reactivación viral, que tuviese mala respuesta al tratamiento antifímico o efectos adversos de la polifarmacia, pero la realidad es que fue resolviendo y que actualmente el paciente se encuentra afebril. Está todavía internado en nuestra institución, en nuestra sala, estuvo 40 días ya de tratamiento con antifímico con muy buena adherencia, ya tiene baciloscopía negativa, ha reiniciado su terapia antirretroviral desde el 24 de este mes en forma sostenida, fuimos completando el carnet vaccinal y por supuesto, como ya Lidia les aclaró, la fuente continúa siendo desconocida. En este tipo de pacientes es muy difícil mantenernos unicistas, ya que puede presentar más de una infección a la vez. Y tenemos que recordar que no toda fiebre es por infección, que también pueden presentar síndromes inflamatorios, como lo que habló Lidia, y tenemos que tenernos en consideración y también como efectos adversos a fármacos. Y nuevamente lo mismo, les queremos agradecer a todos aquellos que nos acompañan en el seguimiento de este paciente en Unidad 10. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo, bueno, contarles que para nosotros es un paciente con el que estamos todos encariñados, que
que se muestra muy receptivo con los médicos, que con mucha necesidad de afecto, que todos los que lo han conocido de pase se encariñaron igual que nosotros, que es un paciente que tiene un potencial de buena evolución enorme, que contamos con recursos prácticos fáciles, que como dijo Lidia, a futuro el tratamiento que está recibiendo sería una pastilla por día y nada más que eso, que si esto por algún motivo hubiera que cambiarlo, contamos con un montón de alternativas para el tratamiento con VIH, que hoy es una enfermedad crónica, pero que el inicio de tratamiento en el momento de la coinfección con tuberculosis es complicado, sobre todo porque las drogas que nosotros usamos como pilar de tratamiento no las podemos usar. Entonces tenemos que buscar otras alternativas porque la posibilidad de efectos adversos a fármacos es enorme, porque además de todas estas drogas está recibiendo suplementos nutricionales, hizo hiperuricemia, está recibiendo profilaxis para oportunistas, o sea, tiene un millón de cosas y sobre todo lo que más lo condiciona y lo que más le va a condicionar su pronóstico es el medio social y la vulnerabilidad social en la que se encuentra. Hoy estamos en un momento estable del paciente, casi que pensando en cómo externarlo y con qué estrategia se va a seguir en forma ambulatoria y estamos muy contentos con eso. Quedamos disponibles si hay preguntas. Quiero hacer 3 comentarios que son interesantes. El grupo de infectología publicó recientemente un trabajo pionero en tuberculosis en adolescente, cuya primera actora fue Sofía Carril, liderado el trabajo por Isabel Squasi. Es muy interesante, pues los adolescentes presentaron todos complicaciones y evoluciones mucho más difíciles de lo que uno habitualmente tiene. Generalmente el adolescente consulta tardío en tuberculosis, salvo que uno tenga un pensamiento muy prospectivo. Este es el primer tema, para que vean ustedes que el hospital está publicado recientemente, ¿eh? Y el otro tema que creo que es interesante para todos, se ha creado un grupo de trabajo de enfermedades de transmisión sexual, que está coordinado por la doctora Torrado, funciona en el consultorio externo de infectología, porque nos pareció que lentamente el hospital va yendo a enfermedades más grandes. Si ustedes dan cuenta, los chicos que uno interna, diríamos, ya no son lactantes, por ejemplo, sino, salvo en la época del síndrome bronquiolítico, sino son chicos más grandes. Y los residentes tienen que aprender a tratar a estos enfermos, porque creo que este va a ser el futuro, diríamos, en un país donde la natalidad es muy baja. O sea, vamos a ver cada día más adolescentes. Y va a ser una obligación de nuestro hospital formarlos dentro de estas franjas etarias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Quería preguntarles cómo se interpretó el síndrome cerebeloso del paciente que resolvió espontáneamente. Y en segundo lugar, considerando que los pacientes con HIV y con tuberculosis, por el desbalance de CD4 a CD8 que tienen, son los pacientes que menos sibilancias tienen, ¿cómo se interpretó que el paciente tuviera sibilancias en el examen físico? Hola, ¿se escucha? No podemos definir si la clínica neurológica no quedó con diagnóstico, tampoco todo el examen neurológico correspondía a lo que sería un síndrome cerebeloso, porque toda la evaluación neurológica se hizo en otro centro previo a la derivación y las evoluciones de sigeos, según quien lo estuviera viendo, describían distintos patrones. No todos correspondían a un síndrome cerebeloso. Sí que cuando llegó acá, las dos hipótesis como más factibles fueron o déficit nutricionales o toxicológico. El toxicológico no fue completo, sabemos que el papá consume alcohol y no se había hecho alcoholemia.
de este paciente y sabemos que había compañeros con los que él estaba en la calle que tenían distintos consumos de sustancias y no todas habían sido chequeadas. Así que podríamos decir que esa era la hipótesis más probable. Cuando llegó a este hospital y lo evaluó en neurología, el examen neurológico era completamente normal. Las imágenes, el líquido cefalorraquídeo y las búsquedas de agentes infecciosos en líquido fueron todas normales. Respecto de tuberculosis, seguro que esa tuberculosis que tenía no le estaba dando el síndrome broncoobstructivo. Se buscaron un montón de otros agentes, en el medio se hicieron un montón de exámenes complementarios que no colocamos para no perder tiempo, y no encontramos otros agentes infecciosos que pudieran condicionarlo, y durante la internación tampoco evolucionó con broncoespasmos. De su historial previo no sabemos mucho, él no refiere consultas periódicas a centros de salud y tampoco figuran en SIGEOS o en otros centros de salud que hubiéramos podido recabar de su historia clínica. Quería comentarte que a lo mejor una idea es hacer una espirometría para ver cómo está con respuesta broncodilatadora, y que, como se dijo en los adolescentes, la forma de presentación es bastante caprichosa y ni siquiera una tomografía computada descarta el diagnóstico, ¿no? Porque no muestra nada de la vía aérea. Y dos posibilidades son que haya alguna compresión por alguna adenopatía. En ese caso, cuando uno pide la tomografía, conviene hacerla siempre con un tiempo vascular para ver las adenopatías del mediastino y del ilio. Y la otra posibilidad es que tenga una forma endobronquial, que únicamente con una broncofibroscopía se puede diagnosticar. Entonces, para ahí, tener una placa normal y una tomografía normal no es un estudio suficiente completo para el pulmón porque deja toda la vida respiratoria afuera. No, probablemente no sea el caso porque la evolución fue muy buena, pero para otro, en un adolescente es bastante rendidor umbral, porque uno puede inspeccionar toda la vía aérea y tomar algún lavado para hacer PCR en alguna zona que uno vea un poquito más. Y evita por ahí llegar a la telectasia, que es cuando uno sí ahí va a buscar con la endoscopía, pero ya el paciente avanzó mucho más. Muchas gracias. Sí, la espirometría está dentro de los planes. La realidad es que el paciente lleva 2 meses de internación, más o menos, 1 mes y medio de fiebre. Vino con baciloscopía positiva y eso nos retrasó mucho. Tratamos de mantener el aislamiento lo más posible de los estudios que no fueran urgentes para que no estuviera circulando por el hospital mientras todavía teníamos sospecha de que podía estar contagiando. Ahora sería un buen momento. Bueno, ¿alguien más? Bueno, espectacular el Ateneo, la verdad es que aprendimos un montón. Gracias por las observaciones que siempre suman que participen. Bueno, patologías muy importantes y prevalentes, y esta tuberculosis estamos viendo un montón y me parece que llevarse ese mensaje, cada tuberculosis que vemos hay que hacerle un HIV, tal, que no sean, vengan de la mano. Y bueno, los esperamos el jueves que viene, que también 11:30 va a ser Ateneo de Salud Mental. Sabri, ¿te podemos sacar una foto?